Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en San Antonio, Texas o Texas. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el libro o carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versos 14 en adelante, 14 al 24, donde nos dice San Pablo que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré, o del que me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La misericordia de Dios extendida. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme estas palabras de San Pablo, la misericordia de Dios es extendida sobre los vasos que Dios ha preparado, vasos de y para misericordia, vasos para honra, en donde la gloria de Dios es manifestada, y esos son vasos para salvación, preparados por Dios para manifestar su gloria y para manifestar su misericordia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 nos dice San Pablo: ¿por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos? O sea, significa sea que velemos, que permanezcamos vivos, o que durmamos, o sea, que nuestro cuerpo físico duerma, muera, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificándoos unos a otros, así como lo hacéis. Saber que somos vasos de Dios para misericordia, y de misericordia es algo que debe animarnos a todos nosotros. Él es el que ha hecho vasos para misericordia, para alcanzar salvación,
por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también hay vasos de deshonra que son vasos para ira, los cuales Dios ha soportado, pero al final siempre derrama su ira sobre los vasos de ira, pero su amor y misericordia es derramado sobre los vasos preparados para alcanzar salvación. Y ahora, esto es elección de Dios. Él es el que ha elegido, y por lo tanto, nosotros al ver que nos ha elegido para salvación, nos identifica Él en su palabra como vasos de y para misericordia, vasos para honra, para la gloria de Cristo ser manifestada en todos nosotros, y así llegar a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, la misericordia de Dios en la tierra ha sido manifestada de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y siempre hemos tenido en el planeta Tierra vasos de deshonra, vasos para ser manifestada la ira de Dios sobre ellos, pero también hemos tenido en la tierra vasos para salvación, vasos para alcanzar misericordia, vasos para misericordia, los cuales han sido manifestados en los diferentes tiempos y han recibido la palabra de Dios para el tiempo en que han vivido. Y la misericordia de Dios ha sido extendida sobre ellos, así como ha sido extendida sobre nosotros en este tiempo final. Y ahora vean cómo de etapa en etapa y de edad en edad Dios ha enviado al mensajero de cada tiempo, trayendo la bendición divina para los vasos de misericordia, pero también hablando de la ira de Dios, del juicio de Dios para los vasos de ira. La ira de Dios ha sido manifestada temporalmente, de etapa en etapa, de edad en edad. Pero para el día postrero, que es el séptimo milenio, será manifestada la ira de Dios en toda su plenitud durante la gran tribulación, y los vasos de ira y para ira recibirán la ira de Dios, y así se cumplirá la palabra que está escrita en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6, verso 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese gran día de su ira es la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, sobre los hijos de ¿qué? De ira. Por eso en Malaquías capítulo 4, verso 1 también nos habla del día de venganza del Dios nuestro, del día en que la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz de rama. Ese es el día de venganza del Dios nuestro, el día en donde la ira divina caerá sobre los vasos de ira. Mas
para los que temen el nombre del Señor. Dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esto es para los hijos de ¿qué? De misericordia. Pero para los hijos de ira, no viene el día, no viene el sol naciente, no nacerá el sol de justicia, sino que viene el día ardiente como un horno. Por eso es que también en Isaías capítulo 61, verso 2, leyendo verso 1 al 2, nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando Jesús en San Lucas capítulo 4 leyó este pasaje, él leyó hasta donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y no continuó leyendo, porque si continuaba leyendo decía: y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro no sería proclamado, no sería predicado por Cristo en su primera venida, porque el día de venganza del Dios nuestro es el día de la ira de Dios, en donde Dios derramará su juicio divino de la gran tribulación sobre la raza humana, y en aquel tiempo no derramaría el juicio divino sobre la raza humana, sino que daría al pueblo la oportunidad de salvación. Y se proclamaría el año de la buena voluntad de Jehová, en donde toda persona, a través de todos estos cientos de años que han transcurrido, ha tenido la oportunidad de salvación. Ha estado al alcance de toda persona la salvación. Los hijos de ira no les ha interesado obtener salvación, pero los hijos de misericordia han visto la oportunidad de salvación y han recibido a Cristo como su Salvador, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y han recibido el Espíritu de Cristo, y por consiguiente han recibido vida eterna, han recibido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ha sido extendida sobre ellos de edad en edad, y por última vez la misericordia de Dios es extendida sobre los hijos de misericordia en este tiempo final. Y ahora veamos cómo es extendida la misericordia de Dios por última vez. Es como en el tiempo de Noé, que la misericordia de Dios estaba siendo extendida. Vean ustedes, Noé le tomó una cantidad de años construir el arca, pero vean ustedes, durante todo ese lapso de tiempo, aunque Dios había dicho que destruiría la raza humana, no la destruía. ¿Por qué? Porque Dios había extendido su misericordia sobre Noé y su familia, y ellos todavía no tenían el arca donde entrar para que al venir el diluvio, el arca flotara y no sufrieran la destrucción. Y por amor a ellos, por amor a los que habían sido ordenados para recibir misericordia divina, por amor a ellos, Dios detuvo su ira hasta que Noé terminó la construcción del arca y entraron al arca. Aún cuando ya Noé tenía el arca construida, todo estaba listo, Dios vino a él y le dijo: Noé, dentro de 7 días vendrá el diluvio. Ahora vean ustedes, Dios 7 días más, pero en el 7º vendría el diluvio sobre la raza humana. Aún durante esos 7 días, ninguna persona tampoco recibió a Noé y su mensaje. O sea que la misericordia de Dios estaba extendida sobre Noé y su familia,
Pero vean ustedes, las demás personas no estaban interesadas en el mensaje de Noé. No cuadraba con la teología de su tiempo, no cuadraba con la forma de pensar religiosa del tiempo de Noé, porque todos enseñaban que Dios es amor, pero se les había olvidado que también Dios es fuego consumidor. Y Él derramaría su juicio divino, aunque las enseñanzas teológicas de la religión desde aquel tiempo enseñaban que Dios era amor y que Dios no iba a destruir la raza humana. Si hubieran creído que Dios iba a destruir la raza humana en aquellos días, hubieran corrido a Noé. Mira, Noé, tú eres el único que tiene ese mensaje. Y aunque es un mensaje muy duro, diciendo que Dios va a destruir la raza humana después que hemos trabajado tanto para levantar esta civilización, para levantar estas ciudades, para levantar la economía de nuestras naciones, para levantar la educación de los niños hasta llevarlos a ser profesionales y todas estas cosas. Y hemos pasado mucho tiempo educando a nuestros estudiantes en teología para establecer iglesias con ministros bien preparados y tener iglesias bien preparadas, iglesias muy hermosas. Ahora tú vienes a decir que Dios va a destruir a la raza humana, va a destruir a todos estos que creen en Dios y a todos estos que asisten a la iglesia todos los días que hay actividades. Y ahora, porque tú digas que Dios lo va a destruir, Dios va a destruirlos, siendo nosotros creyentes en Dios también y teniendo nosotros nuestras iglesias y enseñando a nuestros niños acerca de Dios también. Pero Dios había dicho que iba a destruir la raza humana en aquel tiempo. Vean, aún creyendo en Dios, miren todas las guerras que tenían. Y el pensar del corazón del ser humano era de continuo hacia el mal, como se encuentra la humanidad en este tiempo. ¿Quién dijo que la humanidad se encuentra en este tiempo así? El Señor Jesucristo, cuando dijo que como fue en los días de Noé, así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría, hablando del tiempo final, del día postrero. Y ahora, vean ustedes, como en los días de Noé, y ahora hemos llegado al tiempo como los días de Noé, la humanidad se encuentra paralela a la generación antediluviana. Vean, con guerras, rumores de guerras, problemas en todos los sentidos de la vida del ser humano y de la vida de todas las naciones. Pero esa fue la forma en que dijo Jesucristo que la humanidad estaría en el día de la venida del Hijo del Hombre. Para el día de Noé hubo un profeta dispensacional en la tierra llamado Noé con el mensaje final de Dios para aquella generación. Y aunque el mensaje era un mensaje de juicio divino, dando a conocer el juicio divino que vendría sobre la raza humana, también daba a conocer la misericordia de Dios para los creyentes en el mensaje de Dios para aquel tiempo, el cual lo tenía Noé. Y ahora, lo de Noé, el mensaje de Noé y la enseñanza de Noé era bastante rara para aquel tiempo. Vean, solamente 8 personas con Noé, contando Noé, fueron salvas de millones de seres humanos que vivieron en aquel tiempo. Y ahora hemos llegado al tiempo como en los días de Noé, dice Jesús, como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, los destruyó a todos, excepto Noé y su familia. San Mateo capítulo 24 versos 34 al 39 y también San Lucas capítulo 17. Dice también en San Lucas capítulo 17 que será también como en los días de Lot, como en los días de Lot y como en los días de ¿quién? De Noé. Dice en San Lucas, y como en los días de Lot, vean ustedes, Sodoma y Gomorra habían llegado a su final. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades para la ira de Dios ser manifestada. Y la gente de esas ciudades era gente para la ira de Dios ser manifestada. Pero allí estaba Lot
un sobrino de Abraham, y Abraham, siendo el mensajero de la dispensación de la promesa, que es la cuarta dispensación, rogó a Dios por su sobrino Lot. Dios escuchó la oración de Abraham, la petición de Abraham, y sacó de Sodoma a Lot y su familia, aunque por mirar hacia atrás, la mujer de Lot se volvió estatua de sal, por mirar hacia atrás a las cosas que estaba dejando allá, las comodidades, las amistades y todas las propiedades que estaba dejando, porque habían obtenido una buena posición política y social allí y una posición económica muy buena. Y ahora, Cristo, cuando nos habla de los días de Lot, nos da una enseñanza muy grande y nos muestra que así será en este tiempo final. Será así en el día de la venida del Hijo del Hombre. La humanidad estará en la misma condición, o sea, estará en una condición paralela al día de Lot y al día de Noé. Vean ustedes cómo para el día de Lot, Sodoma y Gomorra con sus habitantes habían llegado a su final. Pero la misericordia de Dios fue manifestada por última vez en favor de ¿quién? De Lot y su familia. Y en los días de Noé la misericordia de Dios fue manifestada por última vez ¿sobre quién? Sobre Noé y su familia. Y ahora así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. ¿Y qué es la manifestación del Hijo del Hombre? Vean ustedes, en aquel tiempo de Lot hubo un profeta dispensacional también. Lot no era un profeta dispensacional, pero Abraham, su tío, sí lo era. Y ahora, en el tiempo de Noé, pues también había un profeta dispensacional, Noé. Y para este tiempo final, también habrá un profeta dispensacional, el profeta de dispensación del reino, de la séptima dispensación, el profeta del día postrero, del séptimo milenio y séptima dispensación, con el mensaje dispensacional número 7, o sea, séptimo mensaje dispensacional, que es el mensaje de la dispensación del reino. Y estará dando a conocer todas estas cosas que han de suceder en este tiempo final. Y estará dando a conocer los juicios divinos que han de venir sobre los hijos de ira y las bendiciones divinas que han de venir sobre los hijos de misericordia. Pues no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora veamos lo que nos dice el reverendo William Branham con relación a la misericordia de Dios manifestada por última vez. En el libro de los sellos, página 369, nos dice él de la siguiente manera: ahora ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del sexto sello. Lo que leímos allá en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante. O sea, el día de la ira del Cordero. Y cuando eso suceda, será el fin. Y en esa hora la novia ya habrá subido. O sea, no vamos a estar aquí en la gran tribulación. Vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. Hay algo mejor para nosotros. Para los hijos de misericordia hay una fiesta esperando por nosotros. Para los hijos de ira, pues hay una gran tribulación, un juicio divino esperando para caer sobre los hijos de ira. Pero Dios, por cuanto ha extendido su misericordia sobre los hijos de misericordia, espera que entre al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los hijos de misericordia. Sigue diciendo: y en esa hora la novia ya habrá subido, la reina ya estará en su lugar, mientras esto sucede sobre la tierra, o sea, mientras la gran tribulación sucede sobre la tierra, ella estará celebrando las bodas
con el rey. Entonces el remanente de Israel es sellado y listo para salir, y en ese tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué tiempo? Ahora, fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis capítulo 6. O sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros. Está hablando de los dos olivos. Oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían, escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra, y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Vean cómo bajo el ministerio de los dos olivos, bajo el ministerio de Moisés y Elías, es que la misericordia de Dios es extendida por última vez en favor de la iglesia de Jesucristo y en favor de los 144,000 hebreos. Pero el mundo, vean ustedes, los hijos de ira rechazarán por última vez la misericordia de Dios que estará manifestada bajo el ministerio de Moisés y Elías. Dice, y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras. Oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Ahora hemos visto el tiempo en que Dios extiende su misericordia por última vez, así como le extendió de edad en edad y de dispensación en dispensación en las edades pasadas sobre los hijos de misericordia, y ahora ha extendido su misericordia sobre cada uno de ustedes y sobre mí. Y bajo el ministerio del día posterior, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, la misericordia de Dios está extendida sobre los hijos de misericordia. Pero para los hijos de ira, el juicio divino va a caer después que los hijos de misericordia hayan recibido las bendiciones de Dios y hayan sido transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y los muertos en Cristo hayan resucitado y también hayan sido raptados, o sea, arrebatados al cielo y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver cómo la misericordia de Dios por última vez está siendo manifestada sobre su iglesia, sobre los hijos de misericordia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación y misericordia por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, tanto de los juicios divinos que han de venir, donde la ira de Dios estará derramada sobre la raza humana, sobre los hijos de ira, y también para dar testimonio de las bendiciones de Dios que en este día posterior serían derramadas sobre los hijos de misericordia, o sea, sobre los elegidos predestinados por Dios, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, como hijos de misericordia,
recibimos la palabra de Dios y obtenemos la misericordia de Cristo en este tiempo final. Y el ministerio de Jesús, el ministerio del Hijo del Hombre, en medio de su iglesia en el día postrero, estará manifestado hablándonos las bendiciones de Cristo para todos nosotros. Y ahora, en la página 147, verso 13:10 del libro de citas, dice el reverendo William Branham: ahora Jesús mismo dijo, en el día cuando el Hijo del Hombre se está revelando. En otras palabras, el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo mismo. ¿Qué es la manifestación del Hijo del Hombre? Es la manifestación del ministerio de Jesucristo en medio de su iglesia. ¿Y qué es la venida de los dos olivos? Es la manifestación de los ministerios de Moisés y Elías, primeramente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, o sea, viene con los dos olivos, con los ministerios de Moisés y Elías. Y eso será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús estarán manifestados en medio de la iglesia de Jesucristo, pues el Espíritu Santo, Jesucristo y el Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero en el día postrero, y el Espíritu Santo es el que tiene ministerios y estará manifestando, operando el ministerio de Moisés por quinta vez, de Elías de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y así tendremos la manifestación del Hijo del Hombre en este tiempo final, que es un tiempo como los días de Noé y como los días de Lot. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?, pregunta Jesús en San Lucas capítulo 18, verso 8. Esa fe, la revelación de la venida del Hijo del Hombre, nadie la tendrá excepto Jesucristo, el Espíritu Santo, y la estará revelando, dando a su ángel mensajero, colocándola en su corazón y en su boca, para que hable esa revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para que así los escogidos de Dios reciban la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y así reciban el ministerio de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Porque estos son los ministerios que Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestando en y por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia en el día postrero. Y todo será tan sencillo que si no vigilamos, nos pasará por encima y no nos daremos cuenta de lo que Cristo en el Espíritu Santo estará haciendo en medio de su iglesia. Pero recuerden que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Viene abriéndonos las Escrituras, las profecías que hablan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de todas estas cosas que sucederán en este tiempo final. Y por lo tanto viene abriendo esos misterios proféticos correspondientes al día postrero, para que así todos podamos entender y podamos recibir las bendiciones de Cristo, el Hijo del Hombre, con sus ángeles en este tiempo final. Hemos visto que todo será sencillo, porque cuando Dios promete algo grande, lo cumple en forma sencilla. Cuando Dios promete que enviará un profeta, el cual ya envió en el pasado, cuando cumple esa promesa, es viniendo el Espíritu Santo en otro hombre, operando el ministerio de aquel profeta del pasado. Por eso tenemos el primer Elías, que fue Elías Tisbita. Luego tenemos al segundo Elías, que fue Eliseo, en el cual estuvo el ministerio de Elías, el espíritu ministerial de Elías, operado por el Espíritu Santo. Por eso
fue que Eliseo pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías y le fue concedida su petición. Y los hijos de los profetas, cuando vieron que Eliseo con el manto de Elías abrió el Jordán como lo había hecho el profeta Elías, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y luego la tercera ocasión en que reposó el espíritu de Elías, el ministerio de Elías sobre otro hombre, fue sobre Juan el Bautista. Y ese fue el precursor de la primera venida de Cristo. Fue el Elías prometido por Dios, tanto en Malaquías capítulo 4, como también en Malaquías capítulo 3 y también en Isaías capítulo 40. El que vendría preparándole el camino al Señor. La voz de uno clamando en el desierto. Y Jesús dijo de él es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 13, verso 11. Y también San Mateo capítulo 17, verso 10 al 13. Jesús dio testimonio de que Juan el Bautista era el Elías que vendría preparándole el camino. Y también el arcángel Gabriel dio testimonio de Juan el Bautista cuando le dijo al padre de Juan el Bautista, Zacarías, que tendría un hijo y sería profeta de Dios y vendría delante del Señor preparándole el camino. Vendría con el espíritu y el poder de Elías. Y ahora vean ustedes, el arcángel Gabriel dio testimonio de que Juan el Bautista sería el Elías de aquel tiempo, preparándole el camino al Señor. Y Jesús también dio testimonio de él y dijo que él era, Juan el Bautista era el Elías que había de venir en aquel tiempo. Ven que cuando viene el cumplimiento de la venida de un profeta prometido para venir de nuevo, es que el Espíritu Santo operando el ministerio de aquel profeta en otro hombre. Y cuando vino por cuarta ocasión, fue el Espíritu Santo manifestando el ministerio de Elías por cuarta ocasión en el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo. Y está prometido para venir por quinta ocasión. Y vamos a ver lo que dijo el reverendo William Branham, el cuarto Elías. Lo que dijo acerca de lo que será la venida del quinto Elías. Dice en la página 399, pregunta número 11, dice, le preguntan: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Qué será la venida del quinto Elías? La venida del Elías que vendrá como uno de los dos olivos para predicarle al pueblo hebreo. Será un hombre ungido con ese espíritu ministerial de Elías. Será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual Elías. Ahora pueden ver lo que está prometido para ser cumplido en la venida del quinto Elías. Será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu ministerial, un hombre en el cual estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. El ministerio será el ministerio de Elías, pues el Espíritu Santo es el que tiene ministerio. Ministerio si fue el que operó ese ministerio en Elías Tisbita, luego lo operó en Eliseo, luego lo operó en Juan el Bautista por tercera ocasión, luego lo operó en el reverendo William Branham por cuarta ocasión, y luego para el día postrero lo estará operando en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Lo estará operando por quinta ocasión. Y también estará operando el Espíritu Santo el ministerio de Moisés por segunda ocasión, y estará operando el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Ahora vean que los ministerios los tiene ¿quién? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Él es el que ungió al profeta Elías, él es el que ungió también al profeta Moisés, y él es el que ungió a Jesús. Por lo tanto, él es el que operó esos ministerios, tanto en Elías Tisbita
en Moisés y en Jesús. Y Él estará operando esos tres ministerios en el día postrero, en su ángel mensajero, en medio de su iglesia primeramente y después en medio del pueblo hebreo. Ahora hemos visto el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que será la venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Es la venida del ángel del pacto de Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que desciende del cielo, manifestándose en su ángel mensajero y operando los ministerios de Moisés, por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Pero su ángel mensajero ni será Elías Nesbita, ni será Moisés, ni será Jesús de Nazaret. Él será un hombre de este tiempo, redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Y por medio de ese hombre, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado operando estos ministerios y estará extendiendo su misericordia por última vez sobre los hijos de misericordia, sobre los escogidos de Dios de entre los gentiles y de la iglesia gentil o iglesia del Señor Jesucristo, y luego estar extendiendo su misericordia sobre los 144,000 hebreos. O sea que estará extendiendo su misericordia sobre su iglesia en el día postrero y sobre el pueblo hebreo, bajo la manifestación del ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo en su ángel mensajero, operando los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. ¿En quién? En su ángel mensajero. Pero ese ángel hemos visto que no será ni Jesús, ni Moisés, ni Elías. Él será un hombre de este tiempo redimido por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso no permitió a Juan que lo adorara, porque es un redimido por la sangre de Jesucristo, un consiervo de Juan, o sea, un colega de Juan y de todos los profetas, y un redimido con la sangre de Cristo, con los que guardan el testimonio de Jesús y con los que tienen los mandamientos de Dios. Por eso vendrá tanto para los que tienen el testimonio de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, como para los que guardan los mandamientos de Dios, que es el pueblo hebreo. Ahora hemos visto el misterio de la misericordia de Dios extendida en este tiempo final por última vez. Y serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y se completará el número de la iglesia de Jesucristo. Se completará el número de los hijos de misericordia del cuerpo místico de Cristo. Y después serán llamados y juntados los 144,000 hebreos, y se completará el número de los 144,000 hebreos, de los hijos para y de misericordia del pueblo hebreo. Y se completará así la manifestación de la misericordia de Dios extendida por última vez. Y luego el juicio divino será extendido sobre la raza humana. Hemos visto el misterio de la misericordia de Dios extendida sobre los hijos de misericordia por última vez. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, porque ustedes son, y yo también, hijos de misericordia para alcanzar misericordia de parte de Dios. Que la misericordia de Dios sea extendida plenamente sobre todos ustedes y sobre mí, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y también los que están a través de esta conferencia grabada en video, y también los que estén a través de internet. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones y misericordia extendida de Cristo sobre todos nosotros. Disfrutemos la misericordia y amor de Cristo extendido sobre todos nosotros, y recibamos esas bendiciones de Cristo que se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y ahora dejamos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, y así darle gracias a Cristo por sus bendiciones. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar. Y luego él pasará al reverendo Miguel Bermúdez Marín para Miguel ya despedir nuestra parte, y así dándole gracias a Dios, regresar a nuestros hogares llenos de la misericordia y bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón.